Bueno, si yo le tuviera que pedir una descripción de la naturaleza, mire usted, aquí en el Perú se trata de presentar la idea de que esta violencia es espontánea, es decir, que no es organizada, no tiene un centro organizador. Y para presentar esta idea, la violencia pretenden desarrollarla en todas las áreas del país de manera fragmentada, priorizando algunas regiones, y sus banderas son directas y en contra del Estado de Derecho con el objeto de promover una asamblea constituyente. ¿Qué nos puede decir sobre esta estrategia que se está aplicando en los países de América Latina, de América del Sur, señor Sánchez? Bueno, este es el fenómeno que caracteriza al siglo XXI en las Américas y que tiene su origen en la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo. El año 1999 en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, y agonizaba en su denominado periodo especial al que se había asumido desde el año 91 cuando desapareció la Unión Soviética. El único soporte que tenía era el Foro de Sao Paulo que Fidel Castro y Lula crearon el año 90 después de la caída del muro de Berlín. En ese escenario llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato acude a salvar a Cuba. Le ofrece, le da dinero, le da petróleo y ponen en marcha un proceso que llaman movimiento bolivariano, el bolivarianismo, un movimiento populista, con el que nace el siglo XXI, haciendo que este movimiento tenga algún cariz de tipo político, liderado por Hugo Chávez, pero con todo el aparato de lo que es el crimen organizado con el cual la dictadura de Cuba, bajo la jefatura de Fidel Castro, había ensangrentado las Américas y el mundo desde 1959. Aquí un pequeño paréntesis para recordar que desde que Castro toma el poder y somete al pueblo cubano el año 59, lo que empieza a hacer con las Américas y con el mundo es ensangrentarla. La década del 60 es la década de las guerrillas. Organizan ejércitos de liberación nacional en toda la región, ayudan al fortalecimiento y a la formación de grupos como las FARC, mandan guerrilla a Bolivia con un ejército de liberación nacional, Che Guevara, que es muerto en esas operaciones. En la década de los 70 profundizan eso y van a la guerrilla urbana, al secuestro, al terrorismo, todo castrista. Establecen la dictadura de Ortega con los grupos paramilitarizados y después van prácticamente a una guerra civil en Nicaragua con el sandinismo. Llevan adelante lo que se terminó llamando la guerra sucia en la Argentina, que es una agresión de guerra civil que termina con operaciones militares. Ensangrentan con los Tupamarus el Uruguay, toda la región, y se meten en el narcotráfico. El primer narcoestado es Cuba, cuando con Pablo Escobar Gaviria, el colombiano, y el boliviano Suárez Gómez, se establece que Castro traficaba, utilizando la isla, traficaba cocaína hacia Estados Unidos, y como resultado de eso lo que hace Castro es fusilar al general de la Guardia y a otra gente que habían sido sus operadores. Entonces, cuando se acaba la Unión Soviética, Cuba se contrae, pero cuando llega Chávez empieza a tener los recursos que necesita, y el siglo XXI es sorprendido con esa expansión del castrismo. Se produce la caída del presidente de la Argentina, se produce la caída del presidente Mahuad en el Ecuador, se produce en el siglo XXI muy temprano cosas que no habían pasado en la última década del siglo XX, que fue una década democrática. Y se produce el derrocamiento de Sánchez Lozada el 2003 en Bolivia, derrocan al presidente del Ecuador, Gutiérrez, y después dan un golpe en la Organización de Estados Americanos, donde el recién llegado expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, es depuesto con la falsificación de un caso de corrupción en su país. Le explico todo esto porque en medio de aquello, el Perú, que había salido de la crisis después del gobierno de 10 años de Fujimori y que tiene un proceso de recuperación de la democracia, no es ajeno a esa influencia, porque tiene gente como Ollanta Humala, tiene gobiernos que están penetrados por el dinero de Chávez.
O sea, Ujú. nadie se libra en la primera década del siglo XXI de la influencia de lo que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Lo que pasa es que en esa primera década este movimiento lo dirigía Chávez y la dictadura castrista era el soporte. Cuando muere Chávez, el castrismo se hace cargo de todo y por eso hoy día este proceso se llama castrochavismo y empieza una profundización de la desestabilización que instala en las Américas 5 dictaduras. Sostiene la de Cuba, convierte a Venezuela en dictadura, con Chávez ya era una dictadura, establece la dictadura de Bolivia en ese orden cronológico, después la del Ecuador y después la de Nicaragua con Ortega. La del Ecuador se ha salido de ahí porque el presidente Lenín Moreno ha salvado al Ecuador, pero ahora hay 4 dictaduras desde donde buscan expandir estas capacidades para terminar con la democracia y el Perú hoy día es el objetivo, el campo de batalla. Le explico todo esto porque el campo de Sí. batalla operativo de hoy, del mes de enero del año 2023, es el Perú. Lo fue, como Sí. usted ha dicho, en octubre del 2019 el Ecuador, en el 2020 fue Colombia, en octubre del 2019, noviembre también fue Chile, el 2003 fue Bolivia, el 2008 fue Bolivia, el 2019 fue Bolivia, hoy día es el Perú. Ahora, pero digamos,